La lluvia golpeaba con furia las calles de Sevilla, un tamborileo ensordecedor que ahogaba los gritos de una mujer en apuros. Elena corría, su corazón latiendo al ritmo de los truenos, mientras su hermana gemela, Sofía, la seguía a pocos pasos, con el rostro pálido de miedo. En un callejón oscuro bajo el resplandor parpadeante de un farol, encontraron a una desconocida desplomada, sangrando con el cuerpo temblando bajo el aguacero. Elena, siempre la más valiente de las dos, se arrodilló junto a la mujer. Sus manos, ásperas por años de trabajo en la floristería familiar, tocaron con cuidado el rostro de la desconocida, buscando señales de vida. La mujer, de rasgos asiáticos y piel pálida, abrió los ojos con dificultad, su mirada perdida pero intensa, como si guardara un secreto que el mundo aún no estaba listo para escuchar. ¿Estás bien? Sofía, ayuda. Gritó Elena, su voz cortando la tormenta. Sofía, más reservada pero igual de decidida, se acercó quitándose la chaqueta para cubrir a la extraña. La desconocida intentó hablar, pero solo un gemido escapó de sus labios. Sus ropas, aunque empapadas, eran de una calidad que las gemelas nunca habían visto, un traje sastre negro, ahora rasgado, y un bolso de cuero que parecía valer más que el alquiler de su pequeño apartamento. Tenemos que llevarla a un hospital, dijo Sofía, su voz temblorosa pero firme. Elena asintió, pero algo en la mirada de la mujer la detuvo. Había una súplica silenciosa, un no que no necesitaba palabras. Contra todo sentido común, las gemelas decidieron llevarla a su hogar, un modesto piso en el barrio de Triana, donde las paredes estaban llenas de fotos familiares y el aroma a lavanda impregnaba el aire. La desconocida, que más tarde se presentaría como Min-hee, una coreana de 32 años que había llegado a España por negocios, estaba herida pero viva. Las gemelas la acostaron en el sofá, limpiaron sus heridas y le ofrecieron té caliente. Min-hee, aún débil, las observaba con una mezcla de gratitud y cautela. No dijo mucho esa noche, solo que había sido atacada por alguien que no pudo identificar. Pero sus ojos, oscuros y profundos, contaban una historia que iba más allá de un simple asalto. Elena y Sofía, de 25 años, eran inseparables pero opuestas como el día y la noche. Elena era impulsiva, de risa fácil y con un corazón que se enamoraba de las causas perdidas. Sofía, en cambio, era reflexiva, siempre analizando con un alma poética que escondía tras su timidez. Vivían una vida sencilla, trabajando en la floristería que heredaron de su madre, pero soñaban con algo más grande, aunque nunca lo admitían en voz alta. Esa noche, mientras Min-hee dormía en el sofá, las gemelas hablaron en susurros en la cocina. Elena no podía dejar de pensar en la extraña, en cómo su presencia parecía alterar el aire mismo de la casa. Sofía, más práctica, insistía en que debían contactar a la policía, pero algo en el rostro de Min-hee, una vulnerabilidad que contrastaba con su aura de poder, las hacía dudar. ¿Y si no quiere que nadie sepa dónde está? Preguntó Elena, jugueteando con un mechón de su cabello castaño. Elena, no podemos meternos en problemas. No la conocemos, respondió Sofía, aunque su voz carecía de convicción. Al día siguiente Min-hee despertó con fiebre, pero más lúcida. Habló con un acento suave, en un español impecable aprendido en sus años de viajes. Les agradeció con una sinceridad que desarmó a las gemelas, pero evitó dar detalles sobre su vida. Solo dijo que era una ejecutiva de una empresa tecnológica en Seúl, y que estaba en Sevilla para cerrar un trato importante. No mencionó que era la CEO de una de las compañías de inteligencia artificial más influyentes de Asia, ni que su fortuna personal ascendía a miles de millones. Las gemelas, sin saberlo, habían salvado a alguien cuyo mundo era tan diferente al suyo que parecía de otro planeta. Pero había algo en Min-hee que las atraía, su fuerza, su misterio, y una tristeza que parecía anclada en su corazón. Elena, en particular, sentía una conexión inexplicable, una chispa que la hacía mirarla más tiempo del necesario.
Los días siguientes fueron un torbellino. Min-hee, aún recuperándose, se quedó en el apartamento de las gemelas. Su presencia era como una corriente eléctrica, cambiaba la dinámica entre ellas, sacando a la luz tensiones y deseos que ninguna había enfrentado antes. Elena, que siempre había sentido que algo faltaba en su vida amorosa, comenzó a notar que sus pensamientos giraban en torno a Min-hee. Cada roce accidental, cada mirada compartida, era como un incendio que no podía apagar. Sofía, por su parte, observaba en silencio. Ella también sentía algo por Min-hee, pero lo enterraba bajo capas de racionalidad. Había crecido en una familia tradicional, donde el amor entre mujeres era un tema que nunca se tocaba. Aunque España era más abierta que la Corea de Min-hee, Sofía luchaba con su propia identidad, con preguntas que nunca se había atrevido a responder. Min-hee, mientras tanto, guardaba su propio secreto. No solo era una CEO de éxito, sino una mujer que había sacrificado su vida personal por su carrera. En Corea, donde las normas sociales eran estrictas, su lesbianismo era un peso que llevaba en silencio. Había venido a España buscando libertad, pero el ataque en el callejón le recordó que el mundo no siempre era un lugar seguro. Una noche, mientras compartían una botella de vino tinto en el balcón, Min-hee comenzó a abrirse. Habló de su infancia en Seúl, de la presión de ser perfecta, de los amores que nunca pudo vivir. Elena escuchaba, fascinada, mientras Sofía sentía que cada palabra de Min-hee era un espejo de sus propios miedos. La conversación se volvió más íntima, y cuando Min-hee rozó la mano de Elena, el aire se cargó de una tensión que ninguna pudo ignorar. Pero el pasado de Min-hee no estaba dispuesto a dejarla en paz. El ataque no había sido al azar, alguien la quería fuera del camino, y su presencia en Sevilla estaba atrayendo sombras que pronto alcanzarían a las gemelas. Sin saberlo, Elena y Sofía habían entrado en un juego peligroso, donde el amor, la traición y el poder se entrelazaban en una danza mortal. La lluvia había cesado, pero el aire en el apartamento de las gemelas seguía cargado de electricidad. Min-hee, ya recuperada físicamente, pasaba los días ayudando en la floristería, aunque sus manos elegantes parecían más acostumbradas a firmar contratos que a arreglar ramos de rosas. Elena no podía evitar observarla, fascinada por cómo alguien tan sofisticado podía encajar en su mundo sencillo. Sofía, en cambio, se mantenía distante. Cada noche, mientras Elena y Min-hee charlaban hasta tarde, ella se encerraba en su cuarto, escribiendo en un cuaderno que nunca compartía. Sus palabras eran un torbellino de emociones, deseo, culpa, miedo. Había sentido algo por mujeres antes, pero nunca tan intenso como lo que Min-hee despertaba en ella. Sin embargo, ver a su hermana tan cautivada por la misma mujer le dolía como una puñalada. Una tarde, mientras ordenaban la tienda, Min-hee recibió una llamada que cambió su expresión. Habló en coreano, su tono cortante, y colgó abruptamente. Elena, que estaba cortando tallos de claveles, notó el cambio. ¿Todo bien?, preguntó, tratando de sonar casual. Min-hee forzó una sonrisa. Solo negocios. Nada de qué preocuparse. Pero Elena no era tonta. Había visto el miedo en los ojos de Min-hee, el mismo que había visto aquella noche en el callejón. Decidió no presionar, pero esa noche, mientras Min-hee dormía, revisó el bolso que había quedado olvidado en un rincón. Dentro encontró una tarjeta de presentación, Min-hee Kim, CEO de Novatech. Elena no entendía de tecnología, pero el nombre de la empresa le sonaba vagamente como algo que había visto en las noticias. Sofía, mira esto, susurró mostrándole la tarjeta a su hermana. Sofía frunció el ceño. Es una ejecutiva importante. ¿Por qué está aquí, escondiéndose? No se está escondiendo, replicó Elena, aunque no estaba segura. Tal vez solo necesita un respiro. Sofía no respondió, pero sus dudas crecían.
Al día siguiente, mientras Min-hee estaba en la ducha, Sofía buscó en Internet. Los titulares eran impactantes: CEO de Novatech desaparecida tras un viaje a Europa, rumores de un escándalo corporativo sacuden la industria tecnológica. Había fotos de Min-hee en eventos de gala, siempre sola, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cuando Min-hee salió del baño, envuelta en una toalla, se encontró con las gemelas mirándola fijamente. Elena sostenía la tarjeta, Sofía su teléfono con un artículo abierto. ¿Quién eres realmente?, preguntó Sofía, su voz temblando de frustración. Min-hee suspiró, sentándose en el borde del sofá. No quería involucrarlas. Soy Min-hee Kim, sí, la CEO de Novatech. Pero no estoy aquí por negocios. Estoy huyendo. Las gemelas intercambiaron una mirada. Elena fue la primera en hablar. ¿Huyendo de qué? ¿De quién? Min-hee dudó, pero la sinceridad en los ojos de Elena la desarmó. Contó una parte de la verdad: su empresa estaba en medio de una guerra corporativa. Un competidor, una figura poderosa en Seúl, quería destruirla, y el ataque en Sevilla no fue un robo común. Alguien la había seguido desde Corea, alguien que sabía demasiado sobre ella. ¿Por qué no vas a la policía?, preguntó Sofía, cruzando los brazos. Porque no confío en nadie, respondió Min-hee, su voz baja pero firme. Y porque hay cosas sobre mí que no quiero que salgan a la luz. Elena sintió un nudo en el estómago. Quería saber más, pero también quería proteger a Min-hee, aunque no entendía por qué. Sofía, en cambio, sentía que estaban entrando en un terreno peligroso. Esa noche, mientras Elena y Min-hee compartían una cena improvisada, Sofía salió al balcón y llamó a un amigo periodista, pidiéndole que investigara a Novatech. Los días siguientes fueron una danza de emociones. Elena y Min-hee se acercaban cada vez más, compartiendo miradas y roces que hacían latir el corazón de Elena. Una noche, mientras arreglaban un ramo juntas, sus manos se encontraron, y ninguna se apartó. Min-hee sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro, y Elena sintió que el mundo se detenía. Pero Sofía no podía ignorar sus propios sentimientos. Ver a su hermana tan cerca de Min-hee la llenaba de celos, un sentimiento que nunca había experimentado con tanta fuerza. Decidió confrontar a Min-hee, pero antes de que pudiera hacerlo, recibió un mensaje de su amigo periodista: ten cuidado. Novatech está vinculada a un caso de espionaje industrial. Hay gente peligrosa detrás de tu invitada. Esa noche, mientras las tres mujeres compartían una cena tensa, alguien llamó a la puerta. Elena abrió, esperando encontrar a un vecino, pero en su lugar vio a un hombre con traje oscuro, de mirada fría. No dijo nada, solo entregó un sobre y se fue. Dentro había una nota: devuélveme lo que es mío, Min-hee, o las gemelas pagarán el precio. El sobre temblaba en las manos de Elena. La nota, escrita en un español impecable pero con un tono amenazante, hizo que el aire en el apartamento se volviera denso. Min-hee al leerla palideció, y por primera vez, las gemelas vieron en ella un miedo puro, sin filtros. ¿Qué significa esto?, exigió Sofía, rompiendo el silencio. ¿Qué quieren de ti? Min-hee se dejó caer en una silla, sus manos apretando la nota como si pudiera deshacerla. No es solo sobre mí, dijo finalmente. Es sobre algo que tengo, algo que podría cambiar el futuro de mi empresa. Elena, siempre más impulsiva, se acercó a ella. Dinos la verdad, Min-hee. No podemos ayudarte si nos ocultas cosas. Min-hee respiró hondo, como si cada palabra le costara un pedazo de su alma. Explicó que Novatech estaba desarrollando una inteligencia artificial revolucionaria, capaz de transformar industrias enteras. Pero un competidor, un magnate coreano llamado Park Jung-woo, quería robar la tecnología. Min-hee había huido a España con un prototipo encriptado,
guardado en un dispositivo que llevaba consigo. El ataque en el callejón fue un intento de recuperarlo. ¿Y por qué no lo entregaste?, preguntó Sofía, su tono más acusador de lo que pretendía. Porque no es solo un negocio, respondió Min-hee, con los ojos brillando de determinación. Esta tecnología puede ayudar a millones de personas, pero en las manos equivocadas podría ser un arma. Elena sintió una mezcla de admiración y miedo. Quería proteger a Min-hee, pero también sabía que estaban entrando en un terreno que no entendían. Sofía, por su parte, estaba furiosa. Sentía que Min-hee las había arrastrado a un peligro que no merecían. Esa noche las gemelas discutieron como nunca antes. Elena defendía a Min-hee, argumentando que no podían abandonarla. Sofía, en cambio, quería que se fuera, temiendo por su seguridad y la de su hermana. La tensión entre ellas era palpable, pero lo que ninguna admitía era que ambas estaban enamorándose de la misma mujer. Min-hee, consciente del conflicto, decidió actuar. Al amanecer, mientras las gemelas dormían, dejó una carta en la mesa: gracias por todo. No puedo ponerlas en más peligro. Me voy. Pero Elena se despertó justo a tiempo para verla salir. Corrió tras ella, alcanzándola en la calle. No puedes irte sola, gritó Elena, tomándola del brazo. No después de todo lo que hemos pasado. Min-hee intentó resistirse, pero la intensidad en los ojos de Elena la detuvo. No quiero que les pase nada por mi culpa, susurró. Elena, sin pensarlo, la abrazó. Fue un abrazo desesperado, lleno de emociones que ninguna podía nombrar. Sofía, que las observaba desde la ventana, sintió que su corazón se rompía. Pero en lugar de ceder a los celos, tomó una decisión: protegerían a Min-hee juntas. Las gemelas idearon un plan. Llevarían a Min-hee a un pueblo pequeño en las afueras de Sevilla, donde un amigo de la familia tenía una casa. Allí podrían esconderse mientras descubrían cómo lidiar con la amenaza. Pero el viaje no fue fácil. En el tren, Elena notó a un hombre que la seguía, con la misma mirada fría del que había entregado la nota. Le susurró a Sofía, y juntas mantuvieron a Min-hee cerca, fingiendo ser solo tres amigas en un viaje. En el pueblo, la casa era vieja pero acogedora, rodeada de olivos y silencio. Por primera vez en días, Min-hee parecía relajarse. Hablaba más, reía más, y las gemelas descubrieron una faceta suya que no conocían: una mujer cálida, con un humor seco y una pasión por la poesía. Una noche, mientras compartían una botella de vino bajo las estrellas, Min-hee confesó algo que cambió todo. Nunca he podido ser yo misma, dijo, mirando al cielo. En Corea mi vida está controlada por lo que los demás esperan de mí. Pero aquí con ustedes siento que puedo respirar. Elena, con el corazón acelerado, tomó su mano. Puedes ser quien quieras con nosotras. Sofía, sentada al otro lado, sintió un nudo en la garganta. Quería decir algo, pero las palabras no salían. En cambio, se levantó y se fue a la casa, dejando a Elena y Min-hee solas. Bajo las estrellas, sus manos seguían entrelazadas, y cuando Min-hee se inclinó hacia Elena, el mundo pareció desvanecerse. Pero la paz no duró. Al día siguiente el hombre del tren apareció en el pueblo. No estaba solo. Dos autos negros estacionaron frente a la casa, y las gemelas supieron que el tiempo se estaba acabando. El amanecer tiñó de naranja los olivos, pero la calma del paisaje contrastaba con el caos que se desataba en la casa. Elena, Sofía y Min-hee se escondieron en el ático, conteniendo la respiración mientras los pasos de los intrusos resonaban abajo. Min-hee apretaba el dispositivo encriptado contra su pecho, su rostro una mezcla de miedo y determinación. No dejaré que lo tengan, susurró, sus ojos fijos en los de Elena.
Elena, con el corazón en la garganta, asintió. Sofía, más práctica, buscaba una salida. Encontró una ventana pequeña que daba al tejado y con gestos silenciosos les indicó que la siguieran. Escaparon gateando con el viento cortante golpeándoles el rostro. Desde el tejado, vieron a los hombres registrando la casa, destrozando muebles y gritando en coreano. ¿Quiénes son?, preguntó Elena en un susurro. Gente de Park Jung-woo, respondió Min-hee, su voz temblorosa. No se detendrán hasta encontrarme. Sofía, que había estado callada, habló con una firmeza inesperada. No vamos a dejar que te atrapen. Eres una de nosotras ahora. Min-hee las miró, sorprendida por la lealtad de las gemelas. Pero no había tiempo para sentimentalismos. Bajaron del tejado usando una escalera vieja y corrieron hacia el bosque cercano, con los hombres pisándoles los talones. La persecución fue frenética, con ramas rompiéndose bajo sus pies y el sonido de los autos acercándose. En un claro, se detuvieron para recuperar el aliento. Min-hee, agotada, confesó algo más: el dispositivo no solo contenía la IA, sino también datos que exponían la corrupción de Park Jung-woo. Si se hacía público podría destruir su imperio, pero también pondría a Min-hee en un peligro aún mayor. Elena, siempre la protectora, tomó la mano de Min-hee. No estás sola en esto. Lo resolveremos juntas. Sofía, aunque aún luchaba con sus sentimientos, asintió. Pero en su mente las dudas crecían. ¿Y si estaban arriesgando demasiado? ¿Y si su amor por Min-hee las estaba cegando? Esa noche encontraron refugio en una cabaña abandonada. Mientras Min-hee dormía, agotada, las gemelas hablaron en susurros. Sofía confesó su confusión, su amor por Min-hee y su miedo de perder a su hermana. Elena, con lágrimas en los ojos, admitió que sentía lo mismo, pero que no podía imaginar su vida sin Min-hee. No quiero competir contigo, dijo Sofía, su voz rota. No es una competencia, respondió Elena, abrazándola. Somos hermanas. Siempre lo seremos. La conversación las unió más que nunca, pero también dejó claro que debían enfrentar la verdad. Ambas amaban a Min-hee, y ninguna sabía cómo manejar ese amor en medio del peligro. Decidieron que lo primero era mantenerla a salvo. Al día siguiente Min-hee ideó un plan arriesgado: contactar a una periodista en Seúl que podía publicar los datos y exponer a Park Jung-woo. Pero necesitaban llegar a una ciudad con internet seguro, y los hombres de Park estaban cada vez más cerca. Las gemelas, usando su conocimiento del terreno, guiaron a Min-hee por caminos secundarios, evitando las carreteras principales. En el trayecto los momentos de calma eran pocos pero intensos. Una tarde, mientras descansaban junto a un río, Min-hee habló de su vida en Corea, de cómo había ocultado su sexualidad por miedo al rechazo. Elena y Sofía, criadas en un entorno más abierto, se dieron cuenta de lo mucho que Min-hee había sacrificado. Esa vulnerabilidad las acercó aún más, pero también avivó la tensión entre ellas. Cuando finalmente llegaron a Cádiz, una ciudad costera, encontraron un cibercafé. Min-hee envió los datos a la periodista, pero justo cuando terminaba, un hombre entró al local. Era uno de los perseguidores. Las gemelas actuaron rápido. Elena lo distrajo mientras Sofía sacaba a Min-hee por la puerta trasera. Corrieron hacia el puerto, donde un ferry estaba a punto de partir hacia Lisboa. Subieron al ferry en el último segundo con el corazón latiendo desbocado. Pero en el barco Min-hee recibió un mensaje de la periodista: los datos habían sido publicados, y el escándalo estaba explotando en Corea. Park Jung-woo estaba acorralado, pero eso no significaba que Min-hee estuviera a salvo. Mientras el ferry cruzaba el océano, las tres mujeres se sentaron en la cubierta, mirando las estrellas. Min-hee tomó la mano de Elena y luego la de Sofía,
agradecida por su valentía. Pero en el silencio, las gemelas sabían que el amor que sentían por ella las estaba cambiando para siempre. El ferry se mecía suavemente sobre las olas, pero la calma del mar no se reflejaba en los corazones de Elena, Sofía y Minji. La publicación de los datos había sacudido Corea, pero también había desatado una cacería más feroz. Park Jung-woo, ahora expuesto, no tenía nada que perder, y sus hombres estaban más cerca que nunca. En Lisboa, las tres mujeres se escondieron en un hostal modesto, tratando de pasar desapercibidas. Minji, que había recuperado parte de su confianza, trabajaba frenéticamente en su laptop, contactando aliados en Seúl para garantizar su seguridad. Pero cada llamada, cada mensaje, era un riesgo. Elena y Sofía, agotadas pero decididas, se turnaban para vigilar la entrada del hostal. Una noche, mientras Minji dormía, Elena y Sofía hablaron con una honestidad brutal. Elena confesó que estaba enamorada de Minji, pero que no quería herir a Sofía. Sofía, con lágrimas en los ojos, admitió que también la amaba, pero que su mayor miedo era perder a su hermana. No puedo elegir entre tú y ella, dijo Sofía, su voz apenas un susurro. Elena la abrazó prometiendo que encontrarían una manera de salir de esto juntas. Pero ambas sabían que el amor no era el único problema. La amenaza de Park Jung-woo seguía creciendo, y un nuevo mensaje llegó al teléfono de Minji: no puedes esconderte para siempre. Sé dónde estás. El pánico las envolvió, pero Minji, con una calma que sorprendió a las gemelas, ideó un nuevo plan. Contactaría a un abogado en España que podía ayudarla a buscar asilo político, usando los datos contra Park como moneda de cambio. Pero para eso, necesitaban llegar a Madrid, donde el abogado tenía su oficina. El viaje a Madrid fue tenso. En el tren, Elena notó a una mujer que las observaba desde el otro vagón. Le susurró a Sofía, quien rápidamente cambió de asiento para proteger a Minji. Cuando llegaron a la estación de Atocha, la mujer la siguió, pero las gemelas, usando su astucia, lograron despistarla en la multitud. En la oficina del abogado, un hombre de mediana edad con aire serio, Minji explicó su situación. El abogado, impresionado por la magnitud del caso, aceptó ayudarla, pero advirtió que el proceso sería largo y peligroso. Mientras tanto, las gemelas comenzaron a sentir el peso de su decisión. Habían dejado atrás su vida en Sevilla, su floristería, sus sueños, todo por proteger a una mujer que, aunque amaban, seguía siendo un misterio. Esa noche, en un hotel barato de Madrid, Minji se abrió como nunca antes. Les contó sobre su primera relación, una mujer en Seúl que la había amado pero que no pudo soportar la presión social. Les habló de las noches en que lloraba en silencio, deseando ser libre. Elena y Sofía escuchaban conmovidas y por primera vez, las tres hablaron abiertamente sobre sus sentimientos. No sé cómo amar sin hacer daño, admitió Minji, mirando a las gemelas. Ustedes han arriesgado todo por mí, y yo no sé si merezco tanto. Elena, con lágrimas en los ojos, tomó su mano. Mereces ser libre, Minji. Y nosotras también. Sofía, que había estado callada, finalmente habló. No sé si esto tiene sentido, pero te amo. Y amo a Elena. Y no quiero perder a ninguna de las dos. Fue un momento de vulnerabilidad cruda, donde las tres enfrentaron la complejidad de sus sentimientos. No había respuestas fáciles, pero por primera vez, sintieron que podían enfrentarlo juntas. Sin embargo, la realidad las alcanzó. Al día siguiente, mientras salían del hotel, un auto las emboscó. Dos hombres intentaron llevarse a Minji, pero Elena y Sofía lucharon con uñas y dientes. En el caos, Minji logró escapar, pero Elena resultó herida, con un corte profundo en el brazo. Sofía, desesperada, la llevó a un hospital, mientras Minji desaparecía en las calles de Madrid. Cuando Elena despertó en el hospital, Sofía estaba a su lado con los ojos hinchados de tanto llorar.
Minji no estaba. Había dejado una nota: no puedo seguir poniéndolas en peligro. Lo siento. La ausencia de Minji dejó un vacío que ni Elena ni Sofía podían ignorar. Elena, con el brazo vendado, se negaba a aceptar que Minji se hubiera ido. Sofía, aunque destrozada, intentaba ser la voz de la razón, insistiendo en que debían volver a Sevilla y retomar sus vidas. Pero ambas sabían que nada sería igual. Ella nos necesita, dijo Elena, su voz quebrada pero decidida. No podemos abandonarla ahora. Sofía suspiró agotada. Elena, casi morimos. ¿Qué más podemos hacer? Pero Elena no escuchaba. Encontró un número en el teléfono de Minji, el de la periodista en Seúl, y la llamó. La periodista, una mujer llamada Ji-yeon, confirmó que Minji estaba viva, pero escondida en Madrid. Había contactado a aliados en Europa para protegerla, pero necesitaba tiempo para organizar su defensa contra Park Jung-woo. Las gemelas, contra todo pronóstico, decidieron buscarla. Usaron las pocas pistas que tenían, una dirección garabateada en un papel que Minji había dejado en el hotel. Llegaron a un barrio obrero en las afueras de Madrid, donde encontraron a Minji en un apartamento pequeño, rodeada de laptops y documentos. Al verlas, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué volvieron?, preguntó, su voz temblando. Les dije que era peligroso. Porque te amamos, respondió Elena, sin dudar. Sofía, aunque más reservada, asintió. No vamos a dejarte sola, Minji. No importa lo que pase. La reunión fue agridulce. Minji les explicó que estaba trabajando con la periodista y el abogado para llevar a Park Jung-woo ante la justicia internacional. Pero el magnate no se rendía. Había contratado mercenarios y Madrid ya no era seguro. Decidieron moverse de nuevo, esta vez a Barcelona, donde un contacto de la periodista podía protegerlas. El viaje a Barcelona fue un torbellino de emociones. En el tren, Minji y Elena compartieron un momento de intimidad, un beso que selló lo que ambas sentían desde hacía semanas. Sofía, al verlo, sintió una punzada de dolor, pero también una extraña paz. Sabía que no podía controlar sus sentimientos, pero tampoco quería perder a ninguna de las dos. En Barcelona se escondieron en un piso franco cerca del mar. Por unos días vivieron una ilusión de normalidad. Paseaban por la playa, reían, y Minji les enseñó a cocinar bulgogi, un plato coreano que le recordaba a su infancia. Pero la amenaza seguía presente. Una noche, mientras dormían, alguien intentó forzar la puerta. Las gemelas y Minji escaparon por una ventana, corriendo hacia el puerto. En el caos, Minji tomó una decisión desesperada: entregaría el dispositivo a las autoridades europeas, incluso si eso significaba renunciar a su empresa. Pero antes de que pudiera hacerlo, fueron acorraladas en un almacén abandonado. Los hombres de Park Jung-woo las rodeaban, y por primera vez parecía que no había escapatoria. Elena, con su valentía característica, se puso frente a Minji. No te tocarán, dijo, aunque su voz temblaba. Sofía, con una calma que sorprendió a todos, negoció con los hombres, ganando tiempo. Mientras tanto, Minji activó una señal de emergencia en su dispositivo, alertando a la periodista y al abogado. En el último segundo, la policía irrumpió en el almacén, deteniendo a los atacantes. Pero la victoria tuvo un costo. Minji fue llevada a una comisaría para declarar, y las gemelas, exhaustas, se quedaron atrás, preguntándose si alguna vez recuperarían la vida que habían perdido. La comisaría era un lugar frío con luces fluorescentes que hacían que todo pareciera irreal. Elena y Sofía esperaban en una sala, con las manos entrelazadas, mientras Minji declaraba ante las autoridades. Habían pasado por tanto que el silencio entre ellas era casi insoportable. Pero en ese silencio encontraron una verdad: su amor por Minji las había cambiado,
pero también las había unido más que nunca. Cuando Minhee salió, parecía agotada pero liberada. Les explicó que el dispositivo había sido entregado a las autoridades y los datos contra Park Jung-woo serían usados en un juicio internacional. Su empresa Novatech probablemente no sobreviviría al escándalo, pero Minhee estaba en paz. Por primera vez sentía que podía ser ella misma. Gracias, dijo mirando a las gemelas. Sin ustedes no estaría aquí. Elena sonrió aunque su corazón aún latía con incertidumbre. ¿Qué harás ahora? Minhee respiró hondo. Voy a quedarme en España. Quiero empezar de nuevo sin esconderme. Sofía, que había estado callada, finalmente habló. Nosotras también queremos empezar de nuevo. Contigo. No fue fácil. Las tres regresaron a Sevilla, donde enfrentaron las consecuencias de su aventura. La floristería había estado cerrada demasiado tiempo, y las gemelas tuvieron que trabajar duro para recuperarla. Minhee, usando sus ahorros, las ayudó a expandir el negocio, convirtiendo la pequeña tienda en un lugar lleno de vida y color. Pero el verdadero desafío fue su relación. Elena y Minhee comenzaron a salir, explorando un amor que era tan apasionado como complicado. Sofía, aunque aún sentía algo por Minhee, encontró su propia paz al aceptarse a sí misma. Con el tiempo conoció a una mujer, una artista local llamada Clara, que le enseñó a amar sin miedo. Minhee, libre de las cadenas de su pasado, se convirtió en parte de la comunidad de Triana. Aprendió a bailar flamenco, a reír sin restricciones, y a vivir un amor que nunca pensó posible. Las gemelas, a su manera, encontraron su lugar en el mundo, unidas por un lazo que ningún peligro pudo romper. El final no fue perfecto, pero fue real. Las tres mujeres aprendieron que el amor, en todas sus formas, es un acto de valentía. Y en las calles de Sevilla, bajo el sol ardiente y las noches estrelladas, encontraron un hogar en los corazones de las demás.